Bueno, pues vamos sin más a continuar. Hoy quiero aprovechar bien el tiempo. Y quisiera hacer una oración porque para mí este tema creo que es muy importante para todos. Y hoy vamos a estar hablando sobre el matrimonio. Y quiera Dios que hable por medio de su palabra y de mi boca y podamos comprender este acto tan sagrado. Quisiera pues orar previamente. Pues Padre amado, te damos las gracias en esta mañana. Señor, gracias porque tu fidelidad y tu bondad es grande para con nosotros, Señor. Podemos sentirte, Señor, cada día con nosotros. Tú has prometido estar con nosotros. Señor, que tu presencia, Señor, nos acompañe, que tu presencia nos inunde, Señor. Queremos sentir, Señor, tu presencia día a día. No permitas que nos alejemos de ti. Guárdanos, Señor, de nuestro pie resbalar, Señor. Porque tú eres el Dios que guarda a tu pueblo, Señor. Tú enderezas nuestros caminos, Padre. Señor, haznos comprender este mensaje que vamos hoy a recibir, Señor. Este mensaje tan importante, pues tú nos diste ejemplo en todo, Señor. Y hoy vamos a ver, Señor, el acto tan sagrado que tú has establecido, Señor, que es la unión entre un hombre y una mujer, Señor. Este acto tan profundo que nos habla de ti, Señor, de tu relación con tu pueblo, Padre. En esta mañana quiero que todo oído, Señor, sea abierto para escuchar, Señor, esta palabra, Padre. Y que podamos interiorizar tu palabra, Señor. Alumbra nuestros corazones en esta mañana. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, pues vamos a continuar. Estamos en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Y hoy me va a salir un poquito de lo que es la exégesis, y aunque tiene mucho que ver, y yo creo que tiene que ver por la importancia que le da el propio Yeshua a la situación, ¿no? Y quiero explicarlo ahora, ¿no? Antes que nada, quisiera recordar lo que vimos hace 15 días. Estuvimos viendo cómo ya Yeshua y sus discípulos se encomiendan hacia Jerusalén en su último año. Vamos a ir viendo a partir de ahora, del capítulo 19 en adelante, cómo se va acercando la hora, ¿no? La hora en la que el Hijo del Hombre había venido para entregar su vida en rescate por muchos, ¿no? Como dice la Escritura. Y en todo este avance ellos están, pues vimos, rodeando la región de Samaria, como dijimos, bajando y entrando a la parte de Jericó para entrar ya a Jerusalén. Y en todo esto se acercan unos fariseos, ¿no? Maestros de la ley, y le hacen pues una pregunta, ¿no? Y estuvimos viendo pues esa pregunta que le hacen sobre el divorcio, y estuvimos hablando un poquito del contexto judío de la época, de cómo se concebía las diferentes perspectivas que había en torno al matrimonio y al divorcio, cuándo es lícito dar una carta de repudio, cuándo no lo es. Y eso lo vimos pues hace 15 días, y hoy quisiera pues ya abordar el texto y centrarme en este texto para sacar lo que vamos a ver hoy, que es la enseñanza sobre el matrimonio. Y antes que nada quisiera pues leer la respuesta de Yeshua. Y por eso digo que hoy me voy a detener, porque lo mismo hace Yeshua, ¿no? Y es que le hacen esta pregunta sobre el divorcio, y Jesús, ¿no?, aprovecha para, en vez de responderles directamente su petición, hacerles meditar y dar un peso más que al divorcio, al matrimonio, ¿no?, que es lo que vamos hoy a hacer. Y yo creo que esta enseñanza va a ser de edificación para todos, ya sean solteros, casados, divorciados inclusive, y para toda persona, ¿no? Porque vamos a encontrar buena enseñanza, ¿no? Vamos a leer verso 4 y al 6 de Mateo capítulo 19. Vamos a ver la respuesta que les da a los fariseos. Y les dice:
¿No han leído?, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bien, hoy vamos a ver sobre el matrimonio, luego desarrollaremos sobre el divorcio, hablaremos de la soltería, del celibato, como dije en la introducción al capítulo, y quisiera hoy centrarme en esta enseñanza sobre el matrimonio. Bien, como dije el sábado pasado, hace 15 días, vamos a comenzar con definiciones, ¿no? Es bueno definir a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y vamos a ver una definición secular y luego una definición bíblica, ¿no? Ya dije esto hace 15 días y citando la Enciclopedia Británica, cómo define, ¿no?, se define comúnmente un matrimonio, ¿no? Y cito, el matrimonio es una unión legalmente autorizada, generalmente entre un hombre y una mujer, ¿no? Generalmente. Obviamente entendemos que originalmente lo es así, ¿no? Y encontramos esa definición, ¿no?, en torno al matrimonio. La palabra matrimonio, ¿no?, como la tenemos hoy comúnmente, deriva del latín, que ya lo dije, que es matrimonium. Mater significa madre y monium significa función, calidad legal de, ¿no? Entonces la propia palabra matrimonio, ¿no?, de donde viene nuestra palabra, sería en pocas palabras el derecho a ser madre, ¿no? En el mundo antiguo ahí tenéis una inscripción funeraria de una pareja del primer siglo, de la época de Yeshua. Encontramos que las parejas, ¿no?, legalmente en el Imperio Romano tenían que ser obviamente casadas, ¿no? Y el matrimonio era el derecho a una madre a tener una familia, ¿no?, o a procrear. Una familia solamente podía procrear, ¿no?, en el sentido estricto, dentro del marco del matrimonio, ¿no? Y el matrimonio daba derechos a la familia. Y ahí lo encontramos también, ¿no?, aunque como dije en la introducción, que di una introducción, ¿no?, de la tasa de divorcios y de hoy cómo se ha degradado muy fuertemente el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio da derechos, ¿no?, dentro de la legalidad. Y vamos a ver ahora una definición bíblica y desarrollar para entrar al tema. Y vamos aquí a leer una definición, como tengo aquí, lo podéis ver en la pantalla. En las Escrituras, el matrimonio, ¿no?, se considera siempre una relación para toda la vida, ¿no? Eso es un hecho, ¿no? Lo que Dios ha unido, como dice, no lo separe el hombre, ¿no? En el concepto bíblico, el matrimonio es para siempre, ¿no? Es un pacto, como vamos a ver, ¿no? El mismo profeta Malaquías y más escrituras certifican que el matrimonio es un pacto, ¿no? Vamos a recordar los versos, Malaquías 2:14, vamos a leerlos. Y dice, y todavía preguntan por qué, ¿no? Hay una situación, el pueblo está siendo, obviamente infiel a Dios, y ahora hablaremos sobre eso. Dice, pues porque el Señor actúa como testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto, ¿no? Y en Malaquías parece ser que el matrimonio también se estaba degradando, ¿no? Había un auge de divorcios, inclusive dentro de la corte sacerdotal, ¿no? Cosa que sabemos que, aparte del que el matrimonio es monógamo, ¿no?, el ideal, el matrimonio dentro de la legalidad y del plan original de Dios es un matrimonio monógamo, es decir, de una sola pareja, una sola relación. Encontramos que habían diferentes personajes bíblicos que no practicaron este mandato, ¿no?, de Dios.
porque encontramos que es un mandato prioritario, ¿no? Dice en el Génesis, y aquí Jesús se remonta al Génesis, ¿no? Marido y mujer serán una sola carne, ¿no? Entonces ahí no puede entrar a colación un tercero, ¿no? El matrimonio es una relación entre un esposo y una esposa, y no hay más, ¿no? Y la Biblia lo denomina como un pacto, ¿no? Y vamos a seguir definiendo. Hay más escrituras, ¿no? Las podemos leer, Proverbios 2:17, hablando de que cuando uno se olvida del pacto con Dios y abandona al compañero de su juventud. Lo encontramos también en Ezequiel 16:8. Lo encontramos también en otras escrituras, ¿no? El texto de Malaquías es comúnmente citado, ¿no? Para decir esto, ¿no? Para afirmar que es la relación entre un hombre y una mujer, es un pacto que tiene el sello divino, ¿no? Y en este pasaje, un pacto es un acuerdo solemne que establece una relación matrimonial entre, en este caso, como he dicho, un hombre y una mujer. En este acuerdo, el hombre y la mujer se prometen mutuamente que serán fieles a este matrimonio, ¿no? El pacto tiene diferentes compromisos, ¿no? Y lo encontramos en las Escrituras, ¿no? El pacto de Dios con su pueblo tiene diferentes promesas, pero también tiene diferentes requerimientos de fidelidad al pacto, ¿no? Hay pactos también incondicionales y condicionales. Eso es interesante también verlos. Y vemos cómo el pacto entre Dios y su pueblo es un pacto que tiene que ser incondicional, ¿no? Siempre, ese es el ideal. Aunque vamos a encontrar que puede ser, ¿no?, que si se rompe esta relación haya un motivo, ¿no?, para darse la desunión. Pero el ideal es que permanezcan, ¿no?, fieles a la esposa o al marido de su pacto, ¿no? Eso ya lo desarrollaremos más adelante. Ahora, las ceremonias matrimoniales tradicionales, ¿no?, han incluido regularmente dos aspectos, ¿no? Y dentro de estos dos aspectos, reconocimientos, ¿no? Primero, la naturaleza pública del matrimonio, al menos exigiendo la inscripción legal del matrimonio en un registro accesible al público, ¿no?, para que la sociedad sepa que este hombre y esta mujer son marido y mujer, ¿no? Y eso es interesante. Y dos, la presencia de Dios como testigo de los votos matrimoniales, ¿no? Tradicionalmente, la unión entre un hombre y una mujer, como he dicho, daba derechos legales, ¿no?, y también requerimientos legales, y en este caso el sello divino, ¿no? Tradicionalmente se ve así el matrimonio, ¿no? Es decir, como dice aquí la próxima, el matrimonio cambia la condición de la persona ante Dios y ante la sociedad, ¿no? Los hace no solo por los votos solemnes de fidelidad mutua del marido a la mujer en presencia de Dios y por pedir a Dios que les pida cuentas de estos votos, sino también porque Dios mismo encontramos, y esto es lo profundo, ¿no?, que Dios mismo actúa durante la ceremonia nupcial, ¿no? O sea, está Dios como testigo cuando uno se compromete entre marido y mujer, ¿no? Hemos estudiado hace poco la parashá Hasinu, ¿no? Y Moisés en esa parashá, ¿no?, en el cántico dice: a Dios pongo por testigo, ¿no? Los cielos y la tierra pongo por testigos. Cuando un hombre y una mujer entran al pacto matrimonial, el cielo y la tierra son testigos, ¿no? Tanto Dios como los hombres. Por eso es interesante esto, ¿no? Al hablar de la naturaleza del matrimonio, Yeshua dice, como hemos leído, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En otras palabras, cuando se produce un matrimonio, no se trata simplemente de una ceremonia humana, ¿no? Es más, hasta si vamos a lo que comúnmente, tradicionalmente vemos en una ceremonia humana, ¿no? ¿Cuántos hemos visto películas de que va a llegar la hora de la boda, ¿no?, y hasta que el cura o el sacerdote no diga: les declaro marido y mujer, ¿no?, el marido puede, ¿no?, dice, hay algo que se puede decir en contra, ¿no?, y hasta ese momento, hasta que diga les declaro marido y mujer, uno se puede, ¿cómo se dice?, dar vuelta atrás, ¿no?
tradicionalmente, ¿no? Pero cuando se dice les declaro marido y mujer, ya todos son testigos de que la condición de esa pareja, ¿no?, ha cambiado. Obviamente esto no era así en tiempos bíblicos, ¿no? Y veremos, porque el compromiso se fraguaba antes de la ceremonia. Pero sabemos que cuando se consuma, ¿no?, el acto matrimonial es un pacto irrompible, ¿no? No se debe de romper por nada, ese es el ideal, ¿no? Obviamente ahí está la concesión, ¿no?, o diferentes o motivos, ¿no?, que se pueda romper, que lo veremos cuando hablemos de el divorcio y las segundas nupcias, ¿no? Pero el ideal de Dios tiene que ser claro para todo hombre y para toda mujer, que el matrimonio es un pacto irrompible, ¿no? Es un pacto incondicional. Bien. Es Dios mismo, es tan sagrado, es sagrado porque Dios mismo es el que los une. Lo que Dios une, que no lo separe el hombre, ¿no? Eso no es poesía, eso es un hecho, ¿no? Bien. Entonces, como hemos dicho, el matrimonio cambia el estatus de una persona ante la sociedad. La palabra de Dios es clara, que desde el principio la raza humana Él quiso que cada matrimonio fuera el comienzo de una nueva unidad social, un nuevo hogar, una nueva familia, distinta a la familia parental. Esto queda claro ya desde ese texto primario, en Génesis capítulo 2, cuando dice, no, Dios, Adán, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, es decir, su condición social cambia, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta frase, ¿no?, dejará al hombre padre y madre, representa, ¿no?, que uno abandona el hogar del que forma parte e implica que establece un nuevo hogar, una nueva familia, ¿no? Bien. Entonces, habiendo establecido la definición, que es un pacto, ¿no?, que tiene implicaciones, vamos a, antes de entrar a la enseñanza, ¿no?, vamos a hacer rápidamente, como dicen, un vuelo de pájaros, ¿no?, el uso metafórico y espiritual que se le da al matrimonio en las Escrituras. Y quiero ser rápido y conciso, aunque sabemos, pero para mostrar los antecedentes bíblicos. Bien, a lo largo de la Biblia, la relación de Dios con su pueblo se representa como un matrimonio. Esto lo sabemos todos, ¿no? En esta metáfora, Dios es el marido y su pueblo la esposa. No quiere decir que Dios sea varón o que no existan imágenes femeninas de Él en la Biblia, ¿no? Muchas veces Dios se muestra como una madre que tiene en su pecho a su pueblo, en su regazo, ¿no? Él se muestra como la sabiduría divina, ¿no? Y muchos otros textos. Pero sabemos que en la sociedad israelita el hombre era la cabeza de la casa, por lo que parece comprensible que Dios desempeñe el papel de marido en la metáfora del matrimonio. Como acabamos de hablar, Malaquías, ¿no?, cuando hemos citado que es un pacto, habla del casamiento como un pacto, una relación construida sobre el amor mutuo, pero que encuentra expresión de una forma legal. La relación de Israel con Dios en el Antiguo Testamento también es de pacto, ¿no? Lo encontramos en el pacto del Sinaí, ¿no?, cuando Dios le da los mandamientos, las tablas de la ley, ¿no? En eso está en Éxodo 19 y 24 y en Deuteronomio. Y cuando Israel quebranta su pacto con el Señor, este acto se asemeja a la ruptura de ese vínculo matrimonial. Y encontramos, ¿no?, en diferentes escrituras, sobre todo en los profetas, ¿no?, cuando uno es infiel al pacto, ¿no?, lo encontramos en la metáfora y en el lenguaje de ser adúltero, ¿no?, para con Dios. Entonces encontramos que los antecedentes bíblicos del matrimonio es una relación, ¿no?, entre Dios y su pueblo. Y así se manifiesta y lo manifiesta los evangelios también. Por ejemplo, Oseas 2:2, ¿no?, es uno de los primeros en que emplea esta metáfora del matrimonio entre los profetas, o uno de los primeros o uno de los que más recalca, ¿no? De hecho, Dios toma el papel literal del profeta Oseas para hacer ver a su pueblo que ha sido infiel al pacto, ¿no?, casándose con una prostituta. Bien,
De hecho, si vamos al profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel es mucho más explícito. Y aquí no he querido ni lo voy a leer, pero es bastante controversial, ¿no? Si hoy lo escucháramos en las palabras del profeta Ezequiel, el profeta Ezequiel para algunos sería un poco insensible, ¿no? Porque hoy en día somos un poco de cristal, ¿no? Pero lo utiliza en términos sexuales fuertes, ¿no? Cuando cuando el pueblo de Israel se ha pervertido en pos de otros maridos y ha hecho toda clase de relaciones incestuosas, ¿no? Y en esos términos habla fuertemente al pueblo. Eso está en Ezequiel 16 y en Ezequiel 23. Otros profetas también explotan, ¿no?, la similitud de la infidelidad de Israel con un pacto matrimonial roto. Por ejemplo, Jeremías, ¿no? Jeremías recuerda que la relación entre su pueblo era buena en el Jeremías 2.2, pero luego le llama la infiel a Israel, ¿no?, porque se ha prostituido. Dice Jeremías 3.6, ¿has visto lo que ha hecho Israel la infiel? Se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso, dice, se prostituyó, ¿no? Entonces encontramos cómo ese uso metafórico en las Escrituras es entre una relación así como matrimonial entre su pueblo y Dios, ¿no? Isaías también, en los mismos términos. Por ejemplo, Isaías 51 es un verso muy enfático también. Y hay muchos y muchos más textos que reivindican este uso metafórico, ¿no? Y sabemos, ¿no?, que incluso dentro de la terminología bíblica se utiliza a Dios como celoso, ¿no? Celoso de una novia o celoso de una esposa, ¿no? Se dice así, ¿no? Dios celoso, porque os he celado, ¿no? Y no solo eso, sino que les ha dado mandamientos para que en todo les sean fiel, obediente y cumplan su parte del pacto, de sus votos, ¿no? El Cantar de los Cantares, ¿qué decir de eso? Nos habla de la intimidad entre un esposo y una esposa, ¿no?, entre Dios y su pueblo. Y si vamos a la carta, por ejemplo, de Efesios capítulo 5, Pablo toma este uso y lo emplea, ¿no?, fuertemente para hacernos ver que nosotros, su pueblo, somos la esposa, ¿no?, la esposa de Cristo, ¿no? Y luego el Apocalipsis. El Apocalipsis es la consumación, es la unión final entre un esposo y una esposa, entre Dios y su pueblo, ¿no? Entonces, teniendo ya estos antecedentes, vamos a entrar a lo que quiero hoy sacar 4 principios y reflexiones de estas palabras de Yeshua citando Génesis capítulo 2. Y vamos a ver. Y lo he titulado El matrimonio consagrado por Dios. Bien, esos versos que hemos leído, ¿no?, vamos a tomar 4 principios, 4 razones principales de por qué el divorcio, que es el contexto de Mateo 19, nunca estuvo en el plan original de Dios, ¿no? Y vamos a ver 4 razones de peso, ¿no?, extraído de ese principio o de ese uso, ¿no? Y eso es lo interesante, eso lo hacían mucho en Qumran. Es que siempre se remontaban a un texto primario, ¿no?, para sacar una idea, ¿no?, o afirmar un debate. Y Yeshua utilizaba esta hermenéutica, ¿no? Él no fue y dijo, no, los antecedentes bíblicos del divorcio, no. Él se fue al propósito original de Dios, ¿no?, que es el matrimonio monógamo, que será una sola carne y que será para siempre, ¿no? Ese es el ideal de Dios. Entonces, tenemos la primera razón. Y esto es muy importante, esposos, esposas, grábenselo en su mente, en su corazón, ¿no?, estos principios. Primer principio, Dios afirmó que hizo al principio varón y hembra, ¿no? Sencillo. Como dice el Génesis 1.27, tanto varón como hembra están en la posición enfática en el texto, ¿no?, dando obviamente la sensación y la afirmación de que uno masculino, otro femenino, es decir, no se concibe otro matrimonio fuera de ese orden establecido por Dios, ¿no? Aunque el pecado trate de manchar el lecho, ¿no?, matrimonial y manchar el propósito original de Dios, no hay otra relación que se conciba matrimonio a los ojos de Dios salvo entre un hombre y una mujer, ¿no? Es decir, no se contempla ahí ni
homosexualidad, ¿no? Ni lesbianismo, ni poligamia, ¿no? Partiendo de este texto base. Es decir, no creó un grupo de hombres y mujeres que pudieran ponerse a escoger con quién emparejarse como les conviniera. No había supuestos ni opciones en el Edén, era solo Adán y Eva, ¿no? No podía estar Adán escogiendo a otra mujer, ¿no? O teniendo otra mujer. No había provisión o ni siquiera posibilidad de varios cónyuges alternos. En el principio solo hubo un hombre y una mujer. Y por esa misma razón, ¿no?, es que el divorcio y el nuevo casamiento en ese momento no era una opción, ¿no? O sea, el propósito original de Dios no estaba esa nueva opción. Bien. Sigamos. Vamos a ver el segundo principio de por qué el divorcio no es el propósito original de Dios. Segundo, Yeshua manifestó: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Sabemos que Adán fue creado del polvo y Eva fue sacado de la costilla de Adán, es decir, no fueron engendrados literalmente por una unión entre hombre y mujer. Es decir, ellos no tenían padres, ¿no? Entonces, ¿por qué nos dices esto? Diría Adán y Eva. Obviamente esto fue una enseñanza para todos nosotros y para una enseñanza de lo que significa y el matrimonio, ¿no? Ahora hablaremos sobre el concepto de dejar padre y madre, por lo menos en el contexto hebreo, ¿no? En el momento, no digo ya hoy en día. Pero dejar padre y madre era un principio que debía proyectarse y aplicarse a todas las generaciones futuras, ¿no? Es decir, como he dicho, su condición y estatus social cambiaba, ¿no? Ya él no era simplemente hijo, ¿no? Él era primeramente esposo antes que hijo. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Cuando tú tomas este acto sagrado, ¿no?, obviamente te casas. Lo primero, tú eres tu relación con Dios y con tu esposa, ¿no? Ya todo lo demás gira en torno a eso. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y en la Biblia, esta es la mención más clara de que el matrimonio no es meramente una obra humana. La frase, ¿no?, lo que Dios ha unido, significa que es obra divina, ¿no? Y sobre todo si nos remontamos al texto que es citado por primera vez en el Génesis, la palabra que se emplea en hebreo, dabak, ¿no?, se utiliza, y de hecho se utilizó también en la Septuaginta, ¿no?, en el contexto también griego, ¿no?, de pegarse, cementarse. Cuando tú pegas, ¿no?, unos azulejos, ¿no?, con un buen mortero, con un buen pegamento, cola, ¿no?, y eso no hay quien lo quite, salvo en ese momento es tan fuerte, así tan fuerte es la unión que Dios ha hecho entre un hombre y una mujer, ¿no? Y esta la palabra, ¿no?, implica eso, implica, y se utiliza además en estas referencias. Por ejemplo, la utiliza el libro de Job cuando dice en Job 19:20: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. Aparece esa palabra, tabak, ¿no? También tiene connotaciones de seguir de cerca o de caminar juntos. Por ejemplo, Ruth 1:14, ¿no?, cuando Ruth se pega a Noemí, ¿no?, en esa manera, con un propósito, ¿no? En ese también se emplea esa palabra. O cuando los hombres fieles de David se pegan a David, ¿no?, también aparece esa palabra. Es decir, una fidelidad, ¿no?, una fidelidad incondicional. Bien. Vamos a seguir con las razones. Y quiero citar aquí a Carson, ¿no?, que utiliza sobre este término, me gustó. Las palabras por esta razón, ¿no?, por esta razón, en Génesis 2:24, se refieren a la percepción de Adán de que la mujer era, como dice el texto, era hueso de mis huesos, ¿no? Y por eso dice se aferrará, porque salió de lo más íntimo del hombre, ¿no? Carne de mi carne, porque había sido hecho de él y para él. Es decir, el hombre y la mujer estaban en el sentido más profundo relacionados, ¿no? Ese es el propósito de Dios, el ser una sola carne. Bien, sigamos. Ahora, al dejar padre y madre, ¿no? Aquí cito a Grace Blumberg. Y quiero leer esto, ¿no? El pacto matrimonial tiene dos partes, dejar y unirse.
significa transferir la lealtad fundamental de los padres al cónyuge. Por eso he dicho, tu condición o tu estatus prioritario ya no es ser hijo en torno a una familia, sino ser primeramente esposo y luego hijo, ¿no? Y como hijo honras a tu padre y tu madre. Pero el énfasis pasa a ser la prioridad tu mujer, ¿no? Como esposo. Y es común, ¿no? En el mundo bíblico esto, el dejar padre y madre, muchas veces no se refería a menudo a establecer un domicilio separado, ¿no? Las familias extensas solían regularmente vivir juntas. Una sola carne describe la intimidad interpersonal que deben caracterizar a la pareja matrimonial y culminar en relaciones sexuales, ¿no? La consumación del matrimonio era la intimidad, ¿no? Aunque eso no hacía el matrimonio, y eso lo veremos, ¿no? Porque por ahí sé que hay personas que argumentan esto por ciertos pasajes, pero vamos a encontrar que el pacto matrimonial no solamente es tener relaciones sexuales, va más allá que eso, ¿no? Y iremos argumentando en pos de ese argumento, ¿no? Vamos a seguir. Dice, la idea de vínculo íntimo e interrelación se ve en la moderna palabra hebrea para matrimonio, ¿no? Esto ya es un poco más actual. El vocablo kiddushim, ¿no? Santificación. Es decir, el matrimonio entre un hombre y una mujer es una consagración mutua, ¿no? Tanto con Dios vertical, ¿no? Como tu cónyuge horizontal, ¿no? Es una santificación completa, kiddushim. Y tienes ese sentido básico, el ser apartado para tu esposa, el ser consagrada para tu esposa, para tu esposo, ¿no? Esta significativa palabra para matrimonio expresa de modo hermoso la consagración mutua, como he dicho, ¿no? El matrimonio, como Dios siempre quiso que fuera, involucra, importante, un compromiso y consagración total del marido y mujer entre sí y para con él como autor divino de esa unión y como testigo del pacto entre los dos, entre ambos. Amén. Ahora, encontramos, ¿no?, que kiddushim, ¿no?, este vínculo íntimo, habían etapas, ¿no?, antes de considerarse un matrimonio, ¿no?, sobre todo en el contexto judío. Estaba lo que se conoce como los desposorios, ¿no?, en que un hombre y una mujer tomaban el compromiso mutuo de ser fieles a un pacto que luego se iba a reivindicar en la ceremonia nupcial, ¿no? Eso es denominado erushin, lo que es ese periodo previo de compromiso, ¿no? Y normalmente durante ese periodo la novia se preparaba para su futuro esposo, ¿no?, en todo sentido. Y el novio se encargaba de conseguir y proveer un futuro espiritual y físico para su mujer, ¿no? Porque entendemos que el amor bíblico es no solo son sentimientos, ¿no?, que son parte, sino también es proteger, proveer, ¿no? Y eso sacamos los principios de Pablo, de la carta a los Efesios y de muchos otros textos, ¿no? El novio se encargaba de conseguir esto, proteger un futuro adecuado para su esposa, prepararse espiritualmente, proveerla, ¿no?, amarla, serla fiel, para su seguridad y bienestar, que incluso podía ser incluso una habitación, ¿no?, si fuera una familia, pues, como he dicho, humilde, podía ser incluso una habitación dentro de la casa de sus padres, ¿no? Y eso muchos lo toman de la metáfora de Juan capítulo 14, 2-3, cuando dice, ¿no?, es necesario que yo me vaya y prepare una morada, ¿no?, para vosotros. En la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿no? Obviamente pasaban a ser una nueva familia, pero podía ser incluso del marco de la tribu, ¿no?, por decir así. Bien, voy a saltarme, yo si os recomiendo el artículo que publiqué sobre el matrimonio, ahí tendremos muchos detalles, por ejemplo, los rituales bíblicos que se extraen, ¿no?, que habían diferentes rituales que están implícitos en las escrituras, ¿no?, y nos dan una idea de cómo se celebraba una boda judía, una boda hebrea, ¿no?, partiendo obviamente de todo el marco cronológico, ¿no? Obviamente
las bodas se fueron desarrollando más y más, o los detalles más y más en torno al tiempo fue avanzando, ¿no? Y por ejemplo, si vamos a literatura intertestamentaria, vamos a ver cómo se habían establecido diferentes formas de realizar una ceremonia, ¿no? Por eso encontramos en los evangelios las bodas de Caná, una gran fiesta, ¿no? Obviamente todo eso es interesante también, pero son detalles, eso lo podéis encontrar en ese artículo. Ahora, Pablo nos va a expresar, ¿no?, con toda claridad que el matrimonio fue diseñado para ser la representación de Dios. Ese es el misterio que habla Pablo, ¿no?, entre Cristo y su iglesia, entre el hombre y la mujer, ¿no? Ese es el misterio que estaba oculto, ¿no? Aunque es un misterio a voces, como he citado, hay antecedentes bíblicos, ¿no?, de una relación de pacto. Pero Pablo es muy minucioso y reivindica mucho esto, ¿no? En Efesios capítulo 5, versos 21 al 33, ¿no? Y quisiera leerlos, pues son tan hermosos y tan primordiales tenerlos como un estandarte dentro de un matrimonio y dentro de un hogar. Deberes conyugales, ¿no?, entre el esposo y la esposa, dice, y cito a Pablo a los Efesios 5:21, dice: sométanse unos a otros por reverencia al Mesías. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice, así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Dice, asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo, ¿no? Y aquí viene lo de proteger y proveer. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, al contrario, ¿qué dice? Lo alimenta y lo cuida, ¿no? Lo alimenta y lo cuida. Así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, y vuelve a citar otra vez el texto primario, Pablo, que cita a Jesús también. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio, dice, profundo, ¿no? Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo y que la esposa respete a su esposo. Este verso quería leerlo. Parece muy importante, que no lo vamos a sacar algún principio luego de esto. En otras palabras, el pacto que involucra dejar, ¿no?, la segunda razón de por qué el divorcio no es el plan original de Dios, el pacto que involucra dejar al padre y a la madre y unirse a la esposa en un solo cuerpo, es una representación del pacto entre Cristo y su iglesia. Ese pacto no debe romperse, ¿no?, porque nos transportan a esa consumación, a ese acto tan sublime, ¿no?, a ese propósito, a ese plan eterno. Y esencialmente, como dice, originalmente el matrimonio existe para mostrar el amor fiel a ese pacto entre Cristo, ¿no?, y su iglesia. Ahora, una manera que nosotros, los esposos o las esposas, muestran fidelidad a ese pacto, siempre tiene que ser descansando en la gracia divina, no en nuestras fuerzas, llevándola desde una experiencia con Dios en ese plano que he dicho antes, ¿no?, vertical primeramente, ¿no?, entre Dios y uno mismo, el patrón que establece Pablo en Efesios, ¿no?, y luego dirigirla al plano horizontal, al cónyuge, ¿no? Si los roles se invierten, estamos perdidos, ¿no?, porque eso es un mandato. Dicho de otro modo, aquí tenemos el esquema que puse. En el matrimonio usted vive cada hora en una feliz dependencia, primeramente de esa relación vertical,
Y esa relación vertical depende de la gracia de Dios. Todos nosotros dependemos de su gracia, de su perdón, ¿no? De su justificación, de todas esas cosas. Porque si no tenemos primeramente claro y asumimos esa relación vertical, ¿cómo vas a emplear ese mismo estándar que Dios te aplica a ti en tu relación vertical, ¿no? Horizontal, perdón? Es imposible. Si uno no le ha nacido primero de arriba, es imposible que uno ame a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Amén. Es imposible. Debemos depender de esto, ¿no? Por tanto, nosotros, teniendo esa relación primeramente, ¿no?, vertical, podemos volcar esos mismos atributos, esos mismos dones que Dios nos da, perdón, justificación, podemos otorgarlos a nuestro cónyuge. Amén. Ay, cómo es importante esto en una relación, ¿no? Qué triste es que lleguemos a romper el pacto matrimonial por otras cosas, ¿no? Pero obviamente el matrimonio depende de los dos, ¿no? Aunque son una sola carne, porque cada uno tiene su rol, ¿no? Y hoy no vamos a hablar del rol del hombre y el rol de la mujer, pero tenemos que tener claro esto, ¿no? Pero qué triste es, ¿no? Y de hecho, un énfasis que Dios da claro, ¿no? Y eso lo cité anteriormente, cuando vimos la primera discusión entre los fariseos y Jesús en torno al divorcio, Mateo, Sermón del Monte, ¿no? Es que Dios, dice el profeta, odia el divorcio. Dios lo odia. No es el propósito principal de Dios. Eso está en Miqueas, creo que es. Entonces, antes de que un hombre y una mujer puedan hacer realidad las funciones únicas de liderazgo y sumisión de una manera bíblica y amable, deben experimentar y construir sus vidas en torno a esa experiencia y relación vertical de Dios, de perdón, de justificación, de ayuda prometida, para poder transportarlo a su propia relación. Pablo lo dice de este modo: ya sea que coman o beban, ¿no? Y eso es un tema trivial. Ya sea que coman o beban, hágalo para la gloria de Dios, ¿no? Es decir, todo lo que tú vivas en esta vida tiene que ser por medio de esa relación principal. Y cuánto más el matrimonio entre un esposo y una esposa, que es, como dice Pablo, el propósito original es mostrar la relación tan excelsa entre Dios y su pueblo. Amén. Sigamos. Quiero citar aquí a John Piper, que ha sido un guía para mí, por lo menos, aunque no le conozco, pero su libro me ha ayudado mucho para verme a mí, ¿no? Y amar a mi esposa en maneras bíblicas, ¿no? Y me gustó mucho. Voy a tomar algunos tips de varios autores que considero que además no solo tienen sabiduría de Dios, sino tienen, por decir así, las marcas de Cristo, ¿no? Que tienen la experiencia de lidiar con cientos de matrimonios, de muchos años de ministerio, ¿no? Y hay que escuchar también a personas de esta manera y que han sido fieles a su esposa, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y dice él así, de esta relación vertical y horizontal, y cito: la gracia no solamente el poder para devolver bien por el mal. Y esto a mí me tocó, porque yo soy marido, ¿no? Dice, es también el poder para hacer menos mal. Amén. E incluso es el poder para ser menos fastidioso. La gracia hace que usted quiera cambiar para la gloria de Cristo y para el gozo de su cónyuge. La gracia es el poder para lograrlo, ¿no? Amén. Cuando uno está casado, ¿no? Y sobre todo cuando los casados llevan un tiempo, ¿no? Ya llevan más años, va pasando el tiempo, ¿no? El reto es permanecer en ese enamoramiento, ¿no? Obviamente hay que cultivarlo y es difícil por las vicisitudes, ¿no? Problemas, muchas cosas. Pero lo que tenemos que tener claro es que si Dios nos ha transformado y dependemos de esa relación, ¿no? Que tenemos que sumar día a día, ¿no? Es decir, como dice en la metáfora bíblica del altar, ¿no? El altar nunca se apagará. Para que un altar nunca se apague, tienes que darle combustible,
¿no? Tienes que darle leña. De la misma forma, el cónyuge tiene que aportar de sí mismo una parte, morir a sí mismo, para buscar el bienestar espiritual de su mujer, ¿no? Y sobre todo de Dios primero. Y cuando uno ve esto y se ve delante del trono de Dios y ve la gracia de Dios depositada para uno, puede ver que la gracia es un poder tan grande para transformarse en semejanza a Cristo y ser cada día más respetuoso con su mujer, más delicado con su mujer, más atesorarla más, ¿no? Eso es algo que solo Dios logra. Y bien, quisiera citar otra cita. Dice, cuando esposo y esposa, ¿no? Y esto hablo contemporáneamente, pasa mucho, ¿no? Cuando esposo y esposa dejan sus familias anteriores, ellos también entran en una estrecha unión el uno con el otro. Se vuelven uno en relación cercana y amorosa. Y esposos, debemos de tener en prioridad primeramente a nuestra esposa como mejor amiga y confidente. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Porque muchas veces venimos de contextos del mundo, donde teníamos buenos amigos, amigos íntimos. Pero ay, hermano, cuando tú te casas, la amiga íntima es tu esposa, ¿no? A la que le cuentas todos tus problemas, a la que le cuentas todas tus batallas, y así debe ser. Si tienes a alguien externo, más íntimo que tu esposa, estás en mal camino. Y esto lo digo, ¿no? Yo se lo decía a mi esposa. Yo cuando me convertí, cuando me casé, bueno, puedes estar de acuerdo o no, yo dejé todas mis amistades. Y sobre todo amistades del lado femenino. Todas, ¿no? Obviamente, primeramente porque no digo que puedas puntualmente compartir, ¿no? Y sobre todo predicarles pero yo lo hice así, ¿no? Y yo creo que eso fue una manera de salvaguardarme de muchas otras cosas que uno no se imagina. Porque las amistades, ¿no? De fuera, y sobre todo si son del sexo contrario, te pueden hacer tropezar. Y eso hay que guardarse mucho, y mucho más los ministros de la palabra. Y sigo. Dice, inafortunadamente, algunas parejas se alejan en su relación en vez de acercarse cada vez más, ¿no? Es una tristeza eso. Palabras hirientes, comentarios malsanos, pueden sembrar discordia en esa unión conyugal. Por eso, primeramente, tenemos que vivir verticalmente, dependiendo de ese amor, de esa gracia. Si no, todo va a ir mal, todo va a ir de mal en peor. Y puede acabar mal, ¿no? Si esto describe el matrimonio de usted, me gusta esta palabra, no pierda la esperanza. Si esto describe tu matrimonio, a ti que me estás oyendo, no pierdas la esperanza, hay una cura, ¿no? Siempre hay una luz al fondo del túnel. Amén. Hay personas que pueden servirte de ayuda. Dios ha establecido pastores y ministros, ha establecido consejeros, ¿no? Personas espirituales. Gálatas 6:1. Quisiera que leamos eso. Si puedes ponerlo, Olga. Esto es uno de mis pasajes favoritos de la Escritura, ¿no? Y esto me habla a mí y te habla a ti. Vamos a leer este pasaje que dice así. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, dice, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado, ¿no? Entonces, si tú estás pasando por una dificultad, ¿no? Ya no estoy hablando de un pecado, ¿no? Puede ser un pecado que sí afecte el matrimonio, pero puedan ser que no has cultivado esta relación vertical primeramente y la horizontal esté degradándose en consecuencia de eso. Hay esperanza. Aférrate primero a Dios, ¿no? A su palabra, al consejo divino, al espiritual, ¿no? Y tu matrimonio seguramente se mejore, ¿no? No que será perfecto, porque el único matrimonio perfecto llegará en la consumación, ¿no? Pero sí podrás superar todas esas barreras y dificultades que puedan lidiarse en este mundo. Sigamos. Sin duda,
encontramos, como hemos dicho, Yeshua está cansado con su novia, la iglesia. Y evidentemente es posible y bueno agradar al Señor, ¿no? Como dice Colosenses 1:10, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole a Dios en todo. Esto implica dar fruto de toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios, ¿no? Es decir, nosotros debemos de agradar a Dios en todo, ¿no? Primeramente. Por otra parte, y sin lugar a dudas, Él es infinitamente digno de que nos deleitemos en Él. Este es el ideal al que debemos apuntar en el matrimonio. Dos personas que se humillan a sí mismas y que buscan cambiar sus comportamientos en maneras justas, piadosas, para complacer a sus cónyuges, ¿no? Y suplir sus necesidades físicas. Qué triste es muchas veces ver matrimonios que solo se casan por autorrealización de sus propios deseos, ¿no? O para que me satisfagan mis necesidades, ¿no? Hay algo que se me quedó grabado de joven cuando escuché en este caso fue Itiel Arroyo, ¿no? Cuando nadie le conocía. Recuerdo, él dio una palabra y dice, el amor, ¿no? Entre esposo y esposa es buscar primeramente el bienestar de tu esposa antes que el tuyo, ¿no? Y eso me marcó, porque muchas veces tenemos una relación que no tiene ese enfoque. Buscamos realizar primeramente nuestros propios sueños, nuestros propios deseos, pero el amor bíblico así no es, ¿no? Porque Cristo fue el ejemplo. Él se entregó a sí mismo, murió a sí mismo, ¿no? Para darnos vida. Y así debe de ser el patrón bíblico. Sigamos. Y volvemos a enfatizar, ¿no? La relación vertical. Porque si lo llevamos al plano horizontal como perdón y justificación, vamos a encontrar estos remedios, ¿no? Encontraremos que habrá, obviamente, conflictos en el matrimonio basados en el pecado y en la peculiaridad de ambos, ¿no? Hay personas muy peculiares, unos más que otros, ¿no? Pero muchas veces esas peculiaridades hacen que la unión, ¿no? se agrave. 2, porque el trabajo duro y áspero de perdonar y soportar es lo que hace posible que florezcan los afectos cuando parece que habían muerto, ¿no? No sé, yo creo que no he sido el único, ¿no? Todos hemos discutido, los casados con nuestra esposa, ¿no? Todos. ¿Y cuánto cuesta pedir perdón? Pero qué bien se siente después que tú sueltas esa carga, ¿no? Y te reconcilias con tu esposa, ¿no? No hay nada más, por lo menos para mí, pues discutimos, claro, discutimos yo y mi esposa, claro que sí. Muchas veces, ¿no? Pero si practicamos esta relación primeramente vertical, encontraremos, como hablamos cuando hablamos del perdón, ¿no? Que el perdón es una base del creyente, un sello de identidad, ¿no? Y debe ser el semblante de todos nosotros, perdonar las ofensas. Y eso hará florecer los afectos. Cuando tú vas a tu esposa y le dices, mira, cariño, lo siento, ¿no? Lo siento. ¿Cuánto cuesta, no? decir eso? Como decía C.S. Lewis, ¿no? ¿Cuánto cuesta decir eso? Pero qué bonito es cuando pasa, ¿no? Y 3, porque Dios recibe la gloria cuando dos personas tan diferentes e imperfectas forjan una vida de fidelidad en el horno de la aflicción, ¿no? No hay nada más bonito que eso, ¿no? Cuando tú miras a retrospectiva y ves que todos esos problemas los has subyugado al papel, ¿no? bíblico y has salido victorioso, triunfante, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? En baches, en problemas que tú has podido superar todas esas vicisitudes porque Dios, ¿no? lo ha predispuesto. Sigamos. Vamos a ver otra razón. Hemos dicho 4, llevamos 2, ¿no? Otra razón por la que Yeshua manifiesta que el matrimonio es el ideal y no el divorcio, ¿no? 3, Jesús ofrece para que el divorcio no esté en el plan de Dios, es que en el matrimonio los dos serán una sola carne. Tal como Pablo, ¿no? lo va a declarar en 1 Corintios 7:4, ¿no? Creo que antes lo ha leído
José en el discipulado. Somos un solo cuerpo, una sola carne, ¿no? Hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne. Es decir, que nos pertenecemos el uno al otro. La mujer no tiene potestad, como dice Pablo, sobre su propio cuerpo, sino el marido. Es decir, no le pertenece a ella, le pertenece al marido. Ni tampoco el marido le pertenece a su propio cuerpo, sino su mujer, ¿no? Esa es la enseñanza espiritual del ser una sola carne, que somos en cierta manera dependientes, ¿no? No independientes. Por tanto, somos indivisibles, inseparables, una carne, ¿no? Un cuerpo, está todo unido, sus coyunturas, en sus órganos, ¿no? Diferentes roles tiene el cuerpo, pero es un solo cuerpo, es inseparable. Y la única concesión bíblica original que pueda cesar el pacto matrimonial es la muerte. A los ojos de Dios, el plan original era eso. Es decir, hasta que la muerte, como dice, los separe. Ese es el único aliciente en el diseño original de Dios. Y debemos de, por tanto, a los ojos de Dios, volvernos una posesión total uno del otro, unidos en mente y en espíritu, objetivos y dirección, emociones y voluntad. Y cuando vienen los hijos, cuando vuelven los hijos, esto se convierte, ¿no?, en un emblema perfecto, el ser una sola carne. Porque no hay algo más poderoso, testigo fiel, que des a tus hijos, que es la fidelidad al pacto matrimonial, ¿no? Y yo, gracias a Dios, esto lo he podido ver con mis padres, ¿no? Mis padres en sus vicisitudes, pero algo que han sido ejemplo a mí es esa fidelidad mutua, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Yo siempre lo digo, la perseverancia es lo que marca al verdadero creyente, ¿no? Si tú perseveras en lo bueno, en la fidelidad a Dios, ¿no?, eso vale más para Dios que ser un libro de todo, ¿no? Eso es lo que marca más a Dios. Tu fidelidad, tu perseverancia, el que vayas siendo transformado, el que no te estanques, ¿no? Y cuando tienes hijos, este es el emblema perfecto para demostrar esa unidad entre Dios y tú, ¿no? El ser una sola carne. Bien, sigamos. Pero el ser una sola carne, como ahora aquí vamos a comentar esto que he dicho antes, no implica solo el acto sexual, ¿no?, como muchos han argumentado. Como que el acto sexual es lo que constituye el matrimonio, ¿no? Si eso fuera cierto, no habría tal cosa, ¿no?, como fornicación. Porque tan pronto como un hombre y una mujer no casados participan en el acto sexual, quedarían automáticamente casados, ¿no? Y encontramos en la Biblia que, por ejemplo, si el padre no quisiera consentir esa relación, no se consumaba, aunque hubieran tenido o la hubiera forzado el hombre a tener relaciones sexuales con la mujer, ¿no? Eso está en Éxodo 22:16. Y el hombre tenía que pagar una compensación por esa injuria, ¿no? Es decir, ahí vemos un antecedente de que la relación sexual no constituye el matrimonio. Pero hay algunas más. Obviamente es la consumación del matrimonio, pero no la base principal, ¿no? Sigamos. Si una pareja, en la época del Antiguo Testamento, si una pareja no casada tenía relaciones sexuales, la ley mosaica les obligaba a casarse. Pero si el padre de la mujer se negaba, que es lo que he dicho, a dar permiso, entonces no estaban casados, sino que el hombre estaba obligado a pagar una compensación. Deuteronomio 22:29. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar, ¿no?, esa situación de Yeshua en el pozo de Samaria con la samaritana, ¿no? Y es interesante cuando le dice a la samaritana, ¿no?, le dice, le da algunos detalles, y ahí vemos la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, ¿no? Y le dice, ¿no?, dice que has tenido 5 maridos, ¿no?, y el que tienes ahora no es tu marido. Es decir, las relaciones sexuales no hacen el matrimonio,
¿no? Lo consuman, pero no lo hacen. Entonces, encontramos eso, ¿no? Ahora, sí, sabemos que la unión sexual es la consumación, es lo más íntimo que Dios ha dado entre un hombre y una mujer, ¿no? Es lo más íntimo. Podríamos decir también lo más precioso, ¿no? Cuando uno se ha guardado para su esposo o su futura esposa, no hay nada más honroso que guardar tu virginidad para la persona verdaderamente indicada, ¿no? No hay nada. Obviamente, muchos venimos a la fe del mundo, ¿no? Y practicábamos las cosas del mundo. Pero cuando llegas a la fe, guárdate, aunque no te hayas guardado anteriormente, ¿no? Dios va a ver tu fidelidad. Guárdate para esa persona. Y escoge bien a esa persona, ¿no? Hablaremos de eso, del yugo igual. Bien, entonces la unión sexual es lo más íntimo. Unión sexual lícita, ¿no? Como dice el texto de Génesis, ya no son dos, sino que son una sola carne. Y esta fue una unidad, ¿no?, esencial del matrimonio desde el principio de la raza humana. Pablo en 1 Corintios 7:3 lo hemos visto, ¿no? Bueno, lo hemos leído unos versículos después, pero antes, en unos versículos antes, dice que uno no debe de privarse tener relaciones sexuales con su mujer, ¿no? Porque su cuerpo ya no le pertenece. Y da solo una excepción, ¿no? Pero él dice, el hombre debe cumplir su deber conyugal para con su mujer y su esposa, e igualmente la mujer con su esposo, ¿no? Obviamente ahí pues juega mucho la situación que estén viviendo, ¿no? Pero encontramos que esa unión sexual es algo honroso, es algo honroso, no es algo denigrante. Dios ha diseñado la unión sexual entre el hombre y la mujer como algo sublime, honroso, como la cosa más íntima que podamos hacer entre hombre y mujer, ¿no? Por eso Cantar de los Cantares tiene esa connotación, ¿no? Ay, si me besara con los besos de su boca, ¿no? Tiene esa intimidad, porque no hay mayor intimidad cuando uno tiene relación con su mujer sexual, ¿no? Siempre en esa estándar, ¿no? Sigamos. Por otra parte, el acto de adulterio, por demoledor como es para la relación matrimonial, en sí no disuelve un matrimonio. Eso es muy interesante. O sea, tenemos que tener claro que el adulterio no es en sí el mandamiento como lo tenían los fariseos, ¿no? Ellos decían que era necesario dar una carta de repudio por adulterio. Algunos, ¿no? Pero en sí no es un mandamiento. Es una excepción que la analizaremos. Pero es una excepción, no un mandamiento. Es decir, el propósito es que aún si hay adulterio o infidelidad conyugal, el ideal es que se restaure, ¿no? Que se restaure. Porque es un pacto mutuo. Que aunque uno haya faltado al pacto, ¿no?, está obligado al pacto. Y lo vemos, ¿no? Lo vemos en las Escrituras. Los mismos israelitas fueron adúlteros una vez tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Pero Dios aún les apelaba ¿a qué? A que se volvieran con Él. ¿Por qué? Porque Dios no se había simplemente divorciado para siempre, ¿no? Se había apartado por un tiempo. Como dice Malaquías, y a los ojos de Dios toda esposa es una mujer de pacto, no simplemente una esposa por fornicación, conveniencia o capricho. Vamos a leer Proverbios 6, 20. Esto es un mensaje muy poderoso sobre el adulterio, ¿no? Y estos esposos, grábenselo en su mente, y esposas. Esto es una amonestación de Salomón. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán.
Hablarán contigo cuando te despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida va las reprensiones que te instruyes. ¿Para qué? Le dice aquí, te protegerán de la mujer malvada, de la mujer ajena. Si tú permaneces en esa relación vertical, ¿no?, en lo que tu padre y tu madre te han heredado, en el testimonio, ¿no?, de las Escrituras, eso va a ser un cerco de protección para guardarte en tu lecho, en tu relación matrimonial. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible. Uno no debe de andar por esas vicisitudes. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tienen hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Hay destrucción, hay ruina, en todo ámbito. Mas el que comete adulterio es falto, así lo denomina, de entendimiento. Corrompe su alma al que lo hace. Heridas y vergüenza hallará. Y fíjate lo que dice aquí. Fíjate bien. Y su afrenta nunca será borrada. ¡Wow! Cuando tú lees esto, su afrenta, cuando uno falla, cuando uno adultera, rompe el pacto, nunca se borra a los ojos de Dios si no hay restauración. Es muy fuerte esto. Muy fuerte. Si Dios ha establecido el matrimonio y Dios ha unido el matrimonio, ¿por qué tú vas a romperlo? ¿Por qué tú vas a ir en pos de otros dioses? Si Dios te ha comprado con precio de sangre. Quiero citar a un autor que habla sobre esto. Si el matrimonio fuera de origen humano, los seres humanos tendrían derecho a dejarlo de lado. Pero como Dios instituyó el matrimonio, solo Él tiene derecho a hacerlo. El matrimonio como institución está sujeto a las reglas y regulaciones establecidas por Dios. Los individuos pueden casarse, divorciarse y volverse a casar solo si, cuando y cómo Él dice que pueden hacerlo sin pecar. Al Estado se le ha dado la tarea de mantener registros ordenados, etc., pero no tienen derecho para determinar las reglas para el matrimonio y para el divorcio. Eso es prerrogativa divina, ¿no? Es decir, lo que tenemos que seguir los parámetros bíblicos, ¿no? Otra cita, quiero otra vez citar a John Piper, que habla sobre esto. Dice, permanecer casado, ¿no? Y esto es también un aliciente para nosotros. Cuando uno lleva un tiempo casado, ¿no?, y dices que mi relación se está apagando, ¿no? Por eso he dicho que hay que al altar darle fuego, ¿no?, sobre todo dependiendo del de arriba. Dice, permanecer casado, por lo tanto, no se trata principalmente de permanecer enamorados. Se trata de guardar el pacto hasta que la muerte nos separe, o mientras vivamos los dos. Es una promesa sagrada de pacto, de la misma clase que Yeshua le hizo a su novia cuando murió por ella. Y así es también la relación nuestra con Dios. Hay momentos en que saltas de alegría. Yo cuando esta mañana saqué al perro, ¿no?, estaba cantando una canción, He's faithful, ¿no?, Él es fiel, ¿no?, y me gozaba con Dios. Pero hay momentos en que uno no tiene esa sintonía con Dios, ¿no?, que se aleja porque no es Dios, ¿no?, por lo que sea, por pecado, ¿no? Y muchas veces así pasa con nuestro cónyuge, ¿no? Cuando hay cosas que no nos gustan, nos cuesta amar, ¿no? Pero principalmente lo que permanece es el pacto, ¿no? Dice, por consiguiente, lo que hace que el divorcio y el nuevo matrimonio sean tan horrorosos a los ojos de Dios no es simplemente el rompimiento del pacto con el cónyuge, sino que también implica, y esto es lo grave, distorsionar a Cristo y a su pacto.
Fíjate estas palabras. Cristo nunca dejará a su esposa. Nunca. A veces puede existir un tiempo de doloroso distanciamiento, de trágica reincidencia de nuestra parte, pero Cristo guarda el pacto. Amén. El matrimonio muestra eso. Eso es lo más importante que podemos decir. El matrimonio exhibe la gloria del amor fiel al pacto de Cristo. Amén. Y Él lo dijo de esta manera. Dice, estoy con ustedes, ¿qué dijo antes de ascender a los cielos? Estoy con ustedes para siempre, hasta el final. En otros textos dice, nunca te abandonaré, nunca te desampararé. Amén. Con el matrimonio Dios quiso exhibir el mensaje y la realidad del Evangelio. Por esa razón, principalmente estamos casados. Ahora, es muy importante casarse con la persona adecuada. Vital, hermanos, ¿no? Y esta palabra le vendría bien a los jóvenes y a los que van a casarse o los que van a dar el paso. Es muy importante casarse con la persona adecuada, ¿no? Sabemos los antecedentes del Antiguo Testamento, ¿no? Bíblicos, que Dios una vez tras otra incentivaba solamente a tomar como cónyuge a las propias de su pueblo, ¿no? A los propios de su pueblo, no fuera. ¿Qué pasó cuando se saltaron ese cerco? Que vinieron las matanzas, la hambruna, vinieron toda clase de castigos, ¿no? Y eso se fue degradando más y más. Conforme vemos los tiempos de los reyes, vemos por ejemplo, David era polígamo. No tenía una ni dos, tenía más, tenía muchas mujeres. Salomón ni contar, ¿no? Todo eso pasó factura. Todo eso pasó factura. Ahora, sabemos que si nos casamos dentro de la voluntad de Dios, conforme al estándar de Dios, el Señor ha prometido guardar, ¿no?, esta relación. Siempre y cuando los dos tengan la misma vocación y llamamiento. Por eso Pablo muchas veces dice, recuerden su llamamiento, ¿no? Muchas veces. Esa es la exhortación. Y debemos de casarnos con la persona adecuada. Pablo lo dijo así, ¿no? No formen yunta con los incrédulos. ¿Quién tiene en común la justicia y la maldad, ¿no? ¿Quién tiene la luz y las tinieblas? Comunión, no. Guárdense como templo de Dios. Glorifiquen a Cristo en sus cuerpos, ¿no? Guárdense para la persona y escoja bien a la persona, ¿no? No nos huyamos en yugo desigual. Y por último, la cuarta razón por la que el divorcio no es el propósito original de Dios es que Jesús dice que el divorcio no esté en el diseño perfecto de Dios. Es que en sentido creativo todo matrimonio se realiza en los cielos, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios se unió a Adán y a Eva, ¿no? Los unió Él mismo. El matrimonio es antes que nada una institución de Dios, ¿no? Una hechura de Dios. Independientemente de cuánto el ser humano pueda corromperla, cuánto quieran denigrarla, el matrimonio es una prerrogativa divina. Y negar esa concesión, ese estándar, ¿no?, es hacer caso omiso a las Escrituras, ¿no?, al testimonio fiel. Incluso ya sea fuera del ámbito religioso, ¿no? Allí fuera se casan, por eso dijo, ¿no?, Jesús, se casan y se darán en casamiento. Ahí fuera también está esa práctica y está el mismo principio. Y Dios valida muchas veces esos matrimonios, ¿no?, siempre y cuando sean obviamente fieles entre los dos. Pero tenemos que tener claro que el matrimonio ideal es entre esposo y esposa en mismo yugo. Esta frase, ¿no?, se la cité yo a Aarón cuando se casó, de Dietrich Bonhoeffer. Él en su celda, perseguido por la Alemania nazi, estaba comprometido con su esposa, pero lo tomaron. Él fue uno de que ayudó a muchos judíos
por todo lo que estaba pasando, y él tiene un libro llamado El discipulado, el verdadero discipulado. Pues estaba viendo que la iglesia en ese momento no estaba actuando con lo que estaba pasando con los judíos, ¿no? Y él se metió en una brigada y le acusaron por la Alemania nazi de conspirar en matar a Hitler, ¿no? Su escuadrón. Fue su manera, ¿no? Aunque hay muchas vicisitudes ahí. Pero él estaba comprometido con su esposa, no se había casado, ¿no? Y él escribe cartas desde el cautiverio, desde la prisión, y tiene escritos muy hermosos a su esposa, ¿no? Y esta frase se la dije a Aarón, ¿no? Cuando se casó. Pues muy importante, ¿no? Esta cita. Dice, así como se entregaron el anillo mutuamente, ¿no? Las alianzas, las arras, y ahora lo han recibido por segunda vez de manos del pastor, ¿no? Que es el que representa en cierta manera a Dios, ¿no? Que es testigo del pacto. De esa manera el amor proviene de ustedes, pero el matrimonio proviene de arriba, de Dios. Así como Dios está en lo alto, por encima del hombre, así también lo están la santidad, los derechos y la promesa de amor. No es su amor lo que sostiene al matrimonio, sino de ahora en adelante es el matrimonio lo que sostiene su amor. Es el pacto matrimonial, ¿no? Dios diseñó al hombre y a la mujer para complementarse, apoyarse, darse alegría recíproca, confrontarse, ¿no? También tiene esa anotación se me ha olvidado el término. Es por su mano divina que somos creados para realizarnos, fortalecernos y producir hijos como fruto de amor mutuo. Toda pareja que ha disfrutado esa compañía, esa felicidad, esa realización del matrimonio ha experimentado la milagrosa bendición de Dios, ¿no? No hay nada más bendecido que un matrimonio fiel. Eso va a ser una luz al mundo, ¿no? En muchos ámbitos, tanto religiosos como seculares. Y en sus testigos, ¿no? En sus descendientes. Y destruir un matrimonio es destruir una creación de Dios. Jesús advirtió esto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, ¿no? Que no lo separe el hombre. Muchas veces hay parejas que quieren divorciarse por cualquier cosa, como pasaba con la época con Gilel. Que no me gusta lo que ha cocinado, me divorcio. Pero que no lo separe el hombre lo que Dios ha juntado. Ese es el propósito de Dios. Me gustó esta frase de Francis Bacon. Y es verdad, porque, como he dicho, el matrimonio se va degradando, ¿no? ¿Cuántos conocen, por ejemplo, mis abuelos o sus abuelos, ¿no? El matrimonio era más honrado, ¿no? Me gustó esta cita. Se contempla con reverencia un castillo viejo o edificio que está en ruinas, o un árbol maderable sano y perfecto. ¿Cuánto más significa la contemplación de una antigua y noble familia que ha permanecido a través de las olas y los embates del tiempo? Amén. Entonces, hemos dado las 4 razones por qué el divorcio no es el plan original de Dios, pero sabemos, ¿no?, que hay una excepción, que es fallar a ese pacto. Solo están permitidos, no encomiados, no están encomendados. Se permite por la dureza del corazón de uno de los dos. Y aquí Jesús les saca una enseñanza sobre lo principal. Dios da 1000 veces más estima al matrimonio que al divorcio. De hecho, solo hay una concesión en la ley, ¿no?, sobre el divorcio. Sobre el divorcio. No se le da más, ¿no?, concesiones. Y es curioso que diga y remita a Moisés, sino el propio Dios, ¿no? Ahí Moisés tuvo que, obviamente, con el consejo de los jueces y Dios, decir, está pasando esto, ¿no? Y Dios muchas veces nos entrega, ¿no?, y regula nuestro pecado. Y no hay nada más hermoso que la santidad matrimonial. Y es que el adulterio era tan grave
en el pueblo de Dios que era penado con la muerte. Era penado con la muerte. Dice Levítico 20:10, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera serán condenados a muerte. Así de grave era este acto. Y 2 de los 10 mandamientos, encontramos en los 10 mandamientos, 2 protegen la santidad del matrimonio. Dice, no codiciarás ¿la qué? La mujer de tu prójimo. Y Jesús esto lo entendió. ¿Y qué dijo? El que ha codiciado a una mujer con su mente ya ha adulterado, ¿no? Pues eso es un principio de la ley. No codiciar la mujer ajena. Y la mujer, sobre todo, casada, ¿no? El adulterio podría producir la finalización de un matrimonio, pero en la ley era por ejecución, sin más, no por divorcio. Esa era la concesión. Si se les pillaba físicamente, no había ni carta de divorcio ni nada. Si se le pillaba físicamente al infractor, se le apedreaba. Deuteronomio 22:24. Y bien, vamos a cerrar comentando un marco de los 4 al 6. La respuesta de Jesús atraviesa una gran casuística. Expone una perspectiva dominante que no debe perderse en las marañas exegéticas del verso 9, que ya llegaremos ahí. Captaremos 2 profundas ideas. Aunque los líderes judíos tendían a analizar el adulterio no en términos de infidelidad al cónyuge, sino de tomar la mujer de otro. Eso es interesante, ya lo dije. El judío incluso podía tener concubinas, estaba regulado. Ahora, si tú tomabas la mujer casada de otro, ahí sí era adulterio para ellos. Jesús trató la santidad del matrimonio centrándose en la unidad de la pareja ordenada por Dios. Jesús apeló esencialmente al principio. Cuanto más original, más pesado, ese calva Homer. Eso lo aplicaba mucho en Qumran. Una forma de argumentación aceptada en la exégesis judía. Estoy citando a Donald Carson. Y es imposible remontarse más atrás de la creación para las responsabilidades de la humanidad, ¿no? O sea, eso es el texto literalmente primario, porque no hay ningún texto antes que ese, ¿no? Génesis 2. Está el texto de la creación, pero ahí no nos dice nada. Si el matrimonio se fundamenta en la creación misma, en la forma en que Dios nos ha hecho, entonces no puede reducirse a una relación meramente pactada, que se rompe cuando se incumplan las promesas del pacto, ¿no? Y quiero terminar con este himno tan hermoso de Dorothy Gurney. Esto fue uno de los himnos más... No sé si alguno está familiarizado con los himnarios. Uno de los himnos más importantes que se cantaban en las antiguas ceremonias. Un belloso himno para el santo matrimonio. Perfect Love, ¿no? En inglés. Y dice, oh amor perfecto, que todo lo humano trasciende. Humildemente nos arrodillamos en oración ante tu trono, para que suyo sea el amor que no conoce fin, a quien por siempre unes en uno. Oh vida perfecta, sé su plena garantía de tierna y caridad y fe firme, de paciente esperanza y tranquila y valiente resistencia, con confianza infantil que no teme ni al dolor ni a la muerte. Concédeles la alegría que ilumina la tristeza terrenal, concédeles la paz que calma todas las luchas terrenales, y al día de la vida, el glorioso mañana desconocido, que amanece sobre el amor y la vida eternas, escúchanos, Padre clemente y misericordioso, por Jesucristo, tu Verbo eterno, que con el Espíritu Santo eres adorado por todos los vivientes, ahora y por los siglos de los siglos. Obviamente en español no suena tan bien como originalmente, ¿no? Pero queda claro el mensaje. Y bueno, voy a cerrar. Aquí recomiendo 3 libros, que es una buena guía. Sobre todo, primer libro se lo recomendé a Néstor y algunos
muy bueno, muy bueno, muy bueno. O sea, trata tantas cosas, es un poco más avanzado, ¿no? Dios, matrimonio y familia. Toca desde la crianza de los hijos, muchas cosas toca. Familia, matrimonio, divorcio, tantas cosas. Luego este que he citado en algunas citas de John Piper, Pacto Matrimonial. Y este de Timothy Keller también es bueno. Tiene muchos principios de cómo superar problemas y el matrimonio, etcétera. Os los recomiendo, son muy buenos libros. Los he leído y os puedo decir que lo son. Son muy buenos libros, buenas guías para los matrimonios. Y hay más, ¿no? Pero sin más, ¿no? Y os recomiendo el artículo este que os he citado. Y sin más, nos vamos a despedir. Vamos a ponernos de pie. Quisiera orar en base a esta enseñanza. Porque, como he dicho, ¿no? Y comencé el capítulo dando la introducción, hay una estadística de probable que estamos y damos, ¿no? Los creyentes al mundo. La tasa de divorcios es incluso muchas veces mayor entre creyentes, ¿no? Eso es triste. Y yo sé que eso entristece el corazón de Dios, aunque Dios no es como el hombre, pero se manifiesta, ¿no? Antropológicamente, ¿no? Pero sí que Dios, es claro que Dios odia el divorcio, ¿no? Y es triste ver cómo parejas, matrimonios, ¿no? Se dividen, se quiebran. Y entendemos, ¿no? En lo expuesto y en el principio bíblico de serán una sola carne, ¿no? De que lo bueno y lo malo, como dice comúnmente, ¿no? Como dice, ¿no? Tradicionalmente, en la abundancia, en la escasez, ¿no? Porque eso va a venir. Qué bonito es cuando te casas, ¿no? El primer amor, cuando todos son, pues, todas esas fantasías, ¿no? Que es bueno, de novela. Pero qué difícil es mantenerse fiel al pacto en esos tiempos, ¿no? Cuando vienen problemas, cuando vienen dificultades, ¿no? Y yo quisiera orar por todos los matrimonios en este ámbito para que recuerden, ¿no? El acto matrimonial, el pacto matrimonial, ¿no? Que Dios nos ayude, nos asista y tengamos claros el esquema, ¿no? Primeramente Dios, y de ahí, de esa relación entre tú y Dios, de fruto entre esposo y esposa, ¿no? Amén.